Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a esta clase, este espacio curricular denominado Seminario Marco Normativo, Socio-Jurídico y Político. Es un término un poco grande y demasiado amplio, abarcativo de muchas áreas y porque justamente en este espacio se intenta abordar la temática de cómo el contexto sociopolítico-cultural de nuestro país, a partir desde el siglo XIX, cuando aún ni siquiera se había constituido como país en términos jurídicos y en términos de nación, tampoco, cómo esta situación difícil por la que le tocó atravesar a toda Latinoamérica en general, una vez colonizada y una vez que cada país intentó lograr la independencia jurídica, económica y política y social. De esto no estuvo alejada la República Argentina, y claramente estas circunstancias, que duraron mucho tiempo en términos cronológicos, casi la mitad de un siglo podríamos decir, fue determinante también en cómo, en lo que aquí nos interesa, la cuestión educativa estuvo influenciada por estas circunstancias difíciles, como acabo de mencionar, en los términos económicos, políticos, culturales, sociales que vivió nuestro país y que tuvieron, vuelvo a repetir, la impronta de una necesidad de organizarlo al país jurídicamente, políticamente, socialmente. Llegar o lograr a la organización jurídica que se logra recién en 1853 a partir de la sanción de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional, y que es un momento que significa un quiebre, digamos, importante para bien, porque a partir de ese momento nos constituimos en un Estado organizado jurídicamente. Hasta ese momento fue muy difícil pensar en un país que, reitero, necesitaba organizarse, organizar su territorio. Esto costaba mucho porque en el territorio teníamos la amenaza permanente de los países limítrofes que nos disputaban el territorio, tales como Brasil, Chile, Paraguay, con los cuales tuvimos guerras muy sangrientas, muy dolorosas. Y luego también podemos decir que en el ámbito interno, esto no fue tampoco ajeno al ámbito interno, las guerras o luchas fratricidas entre hermanos, las disputas de los caudillos en cada provincia por sentar su autoridad o su autoritarismo. Todas estas circunstancias hicieron que debiéramos transitar mucho tiempo, muchos años, para lograr consolidar la paz interior y lograr consolidar un país que pudiera pensar sanamente en una organización política, jurídica y sobre todo educativa. Los hitos históricos, tales como el 25 de mayo de 1810, la independencia conseguida en 1816, son hitos que marcaron sin lugar a dudas una etapa importante en nuestro país, pero que no significaron, en lo que a nosotros nos respecta, aspectos o digamos, mojones importantes para que la educación pudiera resurgir como un proyecto de Estado. Tan es así que si nosotros miramos las figuras de aquellas épocas, podemos ver que en la época colonial la educación era una educación que se impartía en los ámbitos de la alta sociedad y de manera privada. El Estado no asumía el rol que le competía
esos hijos de las familias acomodadas, coloniales, se iban a Europa y volvían con los títulos de abogado, generalmente, caso de Manuel Belgrano, por ejemplo, de Mariano Moreno, que fueron formados en Europa y que volvieron también con una mirada europeizante para nuestro país. Todas estas circunstancias, vuelvo a reiterar, son reflejo de la necesidad que va a ir a verla recién, o se va a ir a ver patentizada recién en una ley de educación, la 1420, en el año 1800 recién. Y recordemos que nosotros tenemos el primer grito de libertad en 1810, 1816 la independencia. Sin embargo, vuelvo a reiterar, todas estas circunstancias fueron bastante, digamos, un periodo bastante negativo en términos educativos, y necesariamente cuando nosotros tenemos que estudiar la historia de la educación, tenemos que arrancar de este periodo o de esta época para entender por qué a posteriori nos costó tanto arrancar, diseñar, organizar el aspecto educativo en nuestro país. Bien, un poco presentada de esta manera el seminario marco, y justamente la palabra marco alude al marco sociopolítico-cultural que, digamos, estructuró de algún modo los proyectos educativos que nuestro país debió llevar adelante. La materia, digamos, básicamente alude a esta situación, y las unidades que vamos a ver, que obviamente tienen que ver en forma ordenada y sistematizada con este proyecto de espacio curricular. En la primera unidad vamos a ver cómo los distintos estados, oligárquico, el estado moderno, el estado posmoderno y el estado possocial, que así lo divide el módulo de la materia, y los distintos textos bibliográficos, especialmente Tedesco, que lo tenemos aquí en la educación en América Latina, Tedesco Juan, aluden a toda a este desarrollo difícil, vuelvo a reiterar, pero que a lo largo del tiempo, por suerte, fue depurándose. Decía que la unidad 1 habla de los estados. En la unidad 2 vamos a ver las transformaciones sociales, políticas, ya en el siglo XX. Vamos a abandonar el siglo XIX y vamos a entrar al siglo XX para ver de qué modo el impacto de la educación, de la tecnología y de la globalización van a impactar de manera muy, muy importante en el ámbito educativo. En la unidad 3, en el módulo que nosotros tenemos de estudio y que ya se está modificando, está inserta el estudio de la Ley Federal de Educación. Como esta ley federal no está vigente ya porque ha sido reemplazada por la 26206, la LEN o Ley Nacional de Educación, en esa unidad generalmente en el espacio curricular, como es una ley de público conocimiento y en especial una ley muy trabajada por las alumnas desde el Consejo de Educación y desde los proyectos educativos que se llevan a cabo en las distintas escuelas, normalmente hacemos un trabajo de tipo práctico para verificar cuáles son los aspectos que de la ley podemos extraer para poder calificar o optimizar nuestro desarrollo como docentes en el aula. Y en la última unidad, que es la unidad referida a la Ley de Educación Superior, estudiamos, como su nombre lo indica, la Ley de Educación Superior, estudiamos y entendemos cuáles son o cuáles han sido los antecedentes de esta ley, y podemos sintetizarla
en 4 o 5 aspectos fundamentales que los vamos a ir viendo a medida que desarrollemos cada uno de los módulos. Bueno, hecha esta primera aproximación, vamos a entrar al estudio de la unidad 1, que nosotros lo tenemos en etapas, denominado, que lo tenemos como Power Etapas, y empezamos en este Power con el Estado oligárquico liberal. Este Estado oligárquico liberal, que es de fines del siglo XIX, comienza o arranca a fines del siglo XIX, como su nombre lo indica, es un Estado oligárquico. La oligarquía alude a un gobierno manejado por grupos de poder. No es un gobierno elegido por la voluntad popular, sino que son grupos de poder sustentados o amparados por una casta política y sobre todo económica que durante mucho tiempo gobernaron nuestro país. Claramente, si esto es así y si los gobernantes pertenecían a una clase política económica muy adinerada, claro es que el proyecto político que ellos llevaban a cabo tenía que ver con los intereses de esta clase oligárquico-liberal. Por lo tanto, pensar en este momento y en este Estado liberal en una educación para el pueblo, en una educación democrática y participativa, era casi imposible. Entonces, este Estado oligárquico liberal se va a configurar en el ámbito sociopolítico con una participación política solamente a cargo del sector dirigente. Hay una organización temprana que tiene que ver con la inmigración europea, con el aporte de la inmigración europea, que en ese momento va a venir a producir un impacto social, económico, y también lo vamos a ver más adelante, una proyección que va a tener impacto en el ámbito educativo y que, va a producir una heterogeneidad social muy importante que como consecuencia más inmediata va a producir el surgimiento de las clases medias en nuestro país. No olvidar que hasta ese momento estábamos hablando de una clase dirigente social, instalada en lo que nosotros llamamos la burguesía nacional, y que, la clase alta y la clase baja, con el aporte de la inmigración europea, en la cual, como siempre lo decimos, muchos de nosotros somos productos de esta inmigración, venimos de los barcos, de los italianos, de los españoles, de los árabes, y esta impresionante masa inmigratoria que llega a nuestro país es la que va a diseñar de algún modo un nuevo contexto social, político y económico, vuelvo a repetir, que va a impactar también en el ámbito cultural de nuestro país. Muy importante el tema de las clases medias, que van a ser o van a estar constituidas por este aporte inmigratorio tan valioso y tan importante en nuestro país. Bueno, decimos aquí que en esta parte el Estado tuvo como objeto también consolidar la identidad nacional. ¿Y esto por qué? Porque justamente, tal como había dicho al comienzo de la presentación de este seminario, uno de los aspectos más importantes que definen a un país son los símbolos, los sentimientos y aquel pertenecer a una nación, que es lo que nosotros llamamos la identidad nacional. Nosotros, los argentinos, no la teníamos porque, reitero, en principio pertenecíamos al virreinato del Río de la Plata, es decir, una nación que no estaba definida, sino que tenía límites difusos, con el peligro permanente de las corrientes que venían a colonizarnos y a quedarse aquí para siempre. Y esto marca o tiñe también gran parte de la etapa, de la primera etapa de este Estado oligárquico, que también
intentó definir un proyecto para conseguir la famosa identidad nacional. En el ámbito económico, el modelo económico agroexportador es lo que nos distingue, es lo que, nos distingue, y yo diría a partir de ese momento es un sello definitivo que le queda a nuestro país, porque es muy difícil constituirnos en un país industrial, sino que básicamente somos un modelo agroexportador, es decir, exportamos los productos agropecuarios al exterior. No se olviden que en un primer momento se exportó mucho la carne vacuna, producto de lo que en ese momento se denominaban los saladeros, ya que no existían los frigoríficos. Entonces se salaba la carne en grandes cantidades y se las cargaba en los barcos para venderlas a países como Inglaterra básicamente y España, que eran nuestros mejores compradores de la carne en esa época. Por eso en este cuadrito, primer power, decimos que nuestro país es un país agroexportador. Aquí también hablamos de ya un principio de financiamiento de las escuelas públicas, porque, a ver, en este momento en lo educativo hay un proyecto, o la educación va a ser considerada por este grupo oligárquico liberal como un mecanismo para integrar estas masas de población tan dispersas, que recordemos estaban integradas por gran parte de población europea. Entonces aquí la educación va a tender o va a intentar integrar todo este contexto de desorden político, económico y también básicamente en el ámbito de lo social. Sin embargo, decimos aquí que el Estado, este Estado oligárquico, es un Estado centralista, es un Estado con una impronta estatista, valga la redundancia. ¿Por qué centralista? Y porque no nos olvidemos que en esa época todo, y bueno, yo creo que no hay mucha diferencia con lo que hoy pasa, todo se definía y todo se resolvía desde este Estado oligárquico liberal asentado en la provincia de Buenos Aires, que era la provincia que gobernaba al resto de las provincias ubicadas muy lejos, no solo en términos geográficos. No nos olvidemos que en esa época no existían los medios de comunicación que hoy tenemos, por lo tanto las distancias no solo eran distancias en términos geográficos, sino también en términos comunicacionales, básicamente. Esto hacía que las provincias deban sufrir un abandono, una postergación muy grande, y por eso hablamos de un Estado altamente centralista. ¿Cuál es la nota más importante de este periodo en el ámbito educativo? Porque hasta acá estamos viendo cómo el Estado y las cuestiones sociales, políticas y económicas van a ir definiendo un panorama. ¿Cuál es el dato más importante en el ámbito educativo en este momento? La presencia y la sanción de una ley que va a venir a hacer historia por todas estas situaciones que acabamos de ver, y que va a venir de la mano de una persona absolutamente preclara y visionaria en ese momento, que es don Domingo Faustino Sarmiento. ¿Qué hace Domingo Faustino Sarmiento en el año 1860 más o menos? Va a pedir un censo advirtiendo justamente el estado de postergación que tenía la educación en nuestro país. Va a elaborar un censo para, digamos, chequear cuál era el estado de la educación en nuestro país. Este censo le arroja una cifra espantosa: 80% de la de la población de nuestro país era una población analfabeta. Por lo tanto,
ahí es cuando surge la frase gobernar, que hay que educarlo al soberano. Es ahí en donde, a partir de este dato tan terrible y tan fundamental de la realidad argentina, es cuando se diseña el proyecto de ley 1420, que va a ser la ley madre, digamos, de todas las leyes en el ámbito educativo. Novedad importantísima, vuelvo a reiterar, que va a modificar sustancialmente